Adrián, dime. Rebeca, bienvenida, un gusto. Señor te bendiga. Amén. Gracias damos al Señor por cada uno de nosotros que también hoy hemos decidido venir a su casa. Amén. Antes de empezar con los anuncios de cada semana, quiero comentarles que esta semana pasada, como ya habíamos anunciado, hemos tenido una semana movidita. Hemos salido fuera, hemos estado en el pueblo, hemos estado compartiendo actividades y este miércoles por la mañana estuvimos en la caminata por los derechos de la Shengran. Ha sido un tiempo muy especial, pasamos muchísimo calor, muchísimo, pero cada paso ha valido la pena. Realmente creemos que fuimos toda la caminata también orando y bendiciendo la ciudad. Había muchos niños este año, muchos jóvenes, y realmente fue una bendición poder caminar entre ellos, uniendo generaciones, los pequeños, los más grandes, y ellos iban cantando y gritando, ¿no?, a favor de los abuelos. Decían que vivan los abuelos, y realmente ponían en sus carteles, ya todos vamos a llegar, ¿no?, a eso, y es una verdad, y está muy bonito concientizar también a los pequeños de que algún día todos seremos la Shengran. Así que les agradezco a cada uno de los que han venido y los que no, que sé que han estado ahí orando al firme. Muchísimas gracias porque ha sido de bendición. También, bueno, nuestro pastor ha podido estar con las autoridades del ayuntamiento y tal, y eso también es bueno de cara a la ciudad. Y ayer estuvimos en la feria, en la fiesta de la diversidad. Y realmente ha sido una fiesta y ha sido diverso la cantidad de gente que se podía encontrar allí, porque había de muchas culturas, de muchas nacionalidades, pero también de muchas otras religiones. Y sí que es verdad que el pueblo del Señor tenía su presencia con nuestro stand, con el de la iglesia Filadelfia y la otra iglesia de aquí, Koinonía, y realmente fue un tiempo especial donde cada uno pudimos estar de una forma u otra compartiendo con la ciudad, con el pueblo, y fue muy bonito, había muchísima gente también, y bueno, hicimos unos juegos. Debo decir que la mesa de Marta fue la más visitada y agradezco públicamente a Luz, que ha estado allí con ella, porque realmente triunfaron y han podido también compartir con los niños, con los padres, y ha sido realmente un tiempo muy especial. Así que bueno, ahora sí que pasamos a los anuncios también. Este lunes ya no habrá discipulado porque bueno, han acabado las clases, estamos de vacaciones, pero ya os anunciaremos el nuevo comienzo, si Dios lo permite. El día martes, que tenemos la oración a las 8 de la mañana, este martes será diferente porque tendremos un enlace que no es el de siempre. Así que todos aquellos que se conectan habitualmente deben de chequear el grupo de WhatsApp de oración que lleva nuestro pastor Carlos, que él pondrá allí el enlace, y el que no esté en ese grupo, por favor que se lo diga para que él pueda agregarlo. ¿Sí? A las 8 de la mañana, como cada martes. El miércoles, reunión de adoración, aquí presencial, en el local. El viernes tenemos la reunión de jóvenes a las 18 horas, que también ellos ya tienen su grupo y van anunciando las novedades por allí. Y respecto de los jóvenes, tenemos dos anuncios. Del 4 al 6 de julio tendrán un campamento en Francia donde nuestros pastores, los dos, irán a ministrar y a estar compartiendo de la palabra del Señor. Y los jóvenes que quieran acompañarlos, pues sería muy bonito también que pudieran ir con jóvenes de la iglesia y que allí ¿no?, los demás puedan conocer también, ¿no?, los de aquí. Así que les animamos a los padres de aquellos que estarán de vacaciones, porque sé que los jóvenes más grandes ya están trabajando o en exámenes o en otras cosas, pero los más pequeños que puedan estar acompañándolos pueden hablar con el pastor Carlos o con Lina o Nacho en este caso. Y luego tienen su campamento, que ya habéis probado, ¿no?, los hot dogs del domingo pasado, que estaban recaudando para estos jóvenes que quieren ir al campamento pero no tienen suficientes recursos. Así que es del 11 al 17 de agosto
ellos ya irán anunciando también. Hay 2 modalidades para adolescentes y para jóvenes, uno será del 11 al 14 y del 14 al 17 el siguiente. Y si alguien no tiene hijos y quiere becar a algún joven, también les animo, se puede hacer. Pueden hablar con los líderes y ellos les van a indicar cómo hacerlo. Ahora tenemos un anuncio especial. Antes de continuar con el más próximo e importante de los anuncios, Marta os va a dar un anuncio respecto de los niños. Gracias. Que Dios les bendiga a todos. Saben que ahora comenzamos la Escuela Bíblica de Verano en el mes de julio, del 10 al 13. Por favor, pongan el video. Nos sentimos muy contentos que podamos tener en esta iglesia esta bendición. Amén. Tú eres nuestra voz, así que te pedimos a ti, que eres el que puede traer los niños, que lo hagas. Estaremos teniendo a Lina, ¿puedes levantar el cartel? Sí, ella tiene las inscripciones en caso de que algún papá conozca algún primo, sobrino, nieto o tal vez que quiera llevar esta palabra, por favor, acérquense a ellos. Lo otro que tengo aquí a mis manos, como ustedes saben, hemos estado llevando la escuela, en la escuela dominical, el libro de Apocalipsis. En el día de hoy hemos culminado ambos libros, el libro 1 y el libro 2. Ya tenemos empezado el libro 3, pero queremos darle un resumen a los niños y me gustaría que los padres que reciban el sobre con este librito, que por favor lo revisen con sus hijos. Verán qué interesante y qué divertido ha sido el estudiar Apocalipsis. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Gracias, Marta. Bueno, menos mal que habrá mucha agua, ¿no?, en la escuela bíblica, porque el verano promete, ¿eh? Bueno, ahora sí, lo más importante para que nadie se me despiste. El próximo domingo, día 22, no tendremos la reunión aquí. Estaremos yendo ¿a dónde? Bautismo, muy bien, lo han aprendido. Los que vayáis, por favor, 9:30 puntuales, tenemos que estar allí. Si podemos 1 minutito o 2 antes, mejor, porque el que madruga Dios lo ayuda. Y entonces conseguiremos buenos sitios para aparcar, buenos sitios donde colocarnos y podremos estar, sobre todo, dando ejemplo y siendo de bendición, la iglesia más puntual. Y los que no se han apuntado todavía, no han pagado las entradas, por favor pasar con Natalia hoy, que es el último día, y hablar con ella para resolver. Y el que no tiene cómo ir, porque no tiene coche, que por favor hable con Natalia o conmigo para resolver con quién podemos ir y ver cómo nos podemos organizar para que todo el que quiera pueda estar allí acompañando a quienes se van a bautizar, que es un momento sumamente importante en la vida de los que decidimos darle nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Amén. Así que sin más, vamos a dar paso a la palabra con nuestro pastor Carlos Núñez. Buenos días a todos. Pensaba que estabais dormidos ya, ¿no? Todavía no he empezado a predicar, ya os dormís más tarde. Una cosita hablando de los bautismos. Los que os vais a bautizar, ya por lo que he podido ver no estáis todos por aquí, pero cuando acabe la reunión me gustaría hablar con vosotros 30 segundos para algunos detallitos de última hora que ya los conocéis más o menos, pero para recordarlos. Muy bien. Pues buenos días a todos y a todas, tanto a los que estáis
de forma, están haciendo señas que los niños se tienen que ir a sus clases, porque si no Gema me va a pegar cuando acabe la reunión. Van saliendo, estupendo. Pues muy bien, vamos a presentar este tiempo al Señor en oración para que realmente Él lo bendiga. Como dice siempre el pastor Johnny, que guíe mi voz y sobre todo que su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, me guíe para poder compartir lo que Él ha puesto para la Iglesia y para los que nos escuchan a través de las redes sociales en este día. Y Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por esta primera parte de adoración que hemos tenido, Señor. Gracias por la bendición de poder estar aquí, Señor, por la bendición de poder gozarnos juntos en armonía, alabándote, Señor, y bendiciendo tu santo nombre. Señor, ponemos ante ti la palabra, Señor, para que realmente sea también de bendición para mí primeramente, que soy el que la voy a compartir, pero también para los que la van a escuchar. En nombre de Yeshua HaMashiach te damos las gracias. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 a 33. No tenéis vuestras Biblias o vuestros móviles, lo tenéis en pantalla, o eso espero. Sí. Muy bien, Mateo 14, versículos 22 a 33. Y la palabra dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y acabamos de leer un pasaje muy conocido en las Escrituras, el cual nos narra una historia que incluso los que nunca han leído la Biblia conocen. Jesús caminando sobre las aguas del Kineret, o mal llamado Mar de Galilea, ya que es un lago de agua dulce. Y antes de entrar en el tema, vamos a realizar una pequeña aproximación a las circunstancias que llevaron al episodio que acabamos de leer. Jesús se encontraba junto a sus discípulos en Galilea. Jesús había estado en la ciudad de Nazaret, lugar de su infancia, predicando las buenas nuevas. Pero la gente, al conocerlo personalmente, así como a su familia, además de mostrar una grata sorpresa por las enseñanzas de Jesús, no entendían que el hijo del carpintero, a veces la noción de carpintero la tenemos un poco desviada, realmente no era un carpintero, era un constructor, porque en aquella época los carpinteros no es como hoy en día que hacían muebles, etcétera, etcétera. Los carpinteros hacían vigas y muy pocos muebles había, únicamente la gente rica se los podía permitir. Entonces realmente un carpintero era un constructor. Pero bueno, la gente se sorprendía que el hijo del carpintero pudiese hablar con tanta autoridad, lo que produjo incredulidad y escándalo, teniendo como consecuencia que Jesús se marchó del lugar sin poder realizar allí muchos milagros, lo cual era su intención, ¿no? Pero debido a la incredulidad no lo realizó, tal como podemos leer en Mateo capítulo 13, versículos 54 a 58. Y Jesús también se encontraba apenado al haber sido informado de la decapitación de su pariente Juan el Bautista, Marcos 14, 1 a 12, por lo que se marchó a un lugar tranquilo con sus discípulos, concretamente a Betsaida, cerca de la desembocadura del río Jordán en el mar de Galilea. Y una vez realizada esta aproximación histórica y geográfica de situación, vamos a entrar en los 3 puntos del mensaje del día de hoy,
relacionados con los discípulos de Jesús y su símil para nuestras vidas como creyentes, los cuales son los siguientes. El primero es la euforia, el segundo es la obediencia y dudas, y el tercero es Jesús siempre está a nuestro lado. El primero de los puntos nos habla de la euforia como creyentes. Tal como hemos visto anteriormente, Jesús se dirigió a Betsaida con sus discípulos, situándose en un monte cercano, en búsqueda de algo de tranquilidad, de sosiego, para poder descansar a todos los niveles, recordándonos así que Jesús en su ministerio en la tierra, pese a ser quien era, vivió como un hombre más, con sus alegrías y tristezas, sus momentos de plenitud física como de cansancio, etc. Pero en el relato que encontramos en los evangelios de Mateo, Marcos y Juan, vemos que Jesús no pudo tener la tranquilidad que deseaba, ya que la gente llegó al lugar en el cual se encontraba, junto a sus discípulos, teniendo Jesús, como por otro lado no podía ser de otra forma, compasión de ellos, sanando a los que estaban enfermos, tal como nos dice Mateo 14:14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pero aquí se produjo una situación logística que podríamos considerar, y más en la óptica del momento en que se llevó a cabo este relato, como un serio problema. Se acercaba el atardecer, la gente había estado todo el día junto a Jesús y no habían comido. Los discípulos, los cuales veían la situación, piden a Jesús, el versículo 15, que despida a la gente para que les dé tiempo de regresar a sus casas o para pasar por las aldeas para comprar alimentos. En la actualidad esto no sería un problema, ya que tenemos medios de transporte que nos pueden acercar a cualquier lugar de forma rápida. Pero en aquel momento la gente solía ir caminando o a lomo de algún animal y, aunque las poblaciones estaban cercanas, no estaban demasiado alejadas, estaban cercanas, había que hacerlo andando. Y la gente se encontraba debilitada y cansada. Y aquí en este momento vemos que Jesús, el cual se apiadó de la gente, teniendo en mente lo que iba a hacer, pone a prueba a sus discípulos, tal como leemos en Juan 6, 5-10, y les dice que les dé de comer a la gente, ante la gran sorpresa de estos, los cuales no veían ninguna racionalidad en lo que Jesús les pedía, ya que en el lugar se encontraban unas 5.000 personas, varones, sin contar niños y mujeres, y eso no era factible. Pero Jesús les mostró su poder, llevando a cabo el primero de los 2 milagros de multiplicación de panes y peces. Y en ese momento, después de que la gente se hubiese saciado, encontramos un hecho recogido únicamente y explícitamente por Juan en el versículo 15 del capítulo 6. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús había iniciado su ministerio, un poderoso ministerio que incluía enseñanzas que no eran meras palabrerías, sino palabras de esperanza y perdón. Además, por si fuera poco, esas enseñanzas estaban acompañadas de milagros increíbles. Y como colofón, Jesús acababa de realizar un milagro inexplicable, tomando 5 panes y 2 peces que traía un muchacho, y con estos escasos recursos, tras orar a Dios y bendecir los alimentos, alimenta a 5.000 personas, sin contar niños y mujeres, sobrando 12 cestas de comida. Y obviamente la gente se encontraba en un estado de euforia, no solo espiritual, sino también material y política. Tengamos en cuenta que el pueblo judío se encontraba oprimido por los romanos y estaban esperando al Mesías, a su Mesías, pero no el Mesías sufriente
que podemos encontrar en los últimos versículos del capítulo 52 de Isaías y en todo el capítulo 53, sino que esperaban el Mesías victorioso de Zacarías 14, que los libertaría de la opresión a la cual se encontraban sometidos, lo cual tenía su legitimidad. Y claro, en toda lógica, una persona que tiene mensaje poderoso, lleno de contenido, y que además realiza milagros que incluyen alimentación de masas, era la indicada para ser el rey de la nación, para ser el líder político y militar que buscaban. Y según ellos, era el momento adecuado para conducir Jesús a Jerusalén, para que tomase su lugar en el trono de Judá y echase de una vez a los odiados romanos de Judea. Pero Jesús no estaba allí para convertirse en un libertador, un adalid de una causa política, y mucho menos en un líder militar que dirigiese sin lugar a dudas una sangrienta revuelta contra Roma, sino que había venido para ser un libertador espiritual. Su ministerio, su cometido, su lucha era conducir al pueblo a la libertad espiritual, a la liberación de la opresión del pecado, habiendo venido a por las ovejas perdidas de Israel, tal y como nos dice Mateo 10:6, y no para luchar por la libertad de la nación, lo cual sí hará, pero en su segunda venida. Y aquí, en este momento, llegada la noche, Jesús ordena a sus discípulos que se suban a una barca en el puerto de Betsaida y naveguen hacia Cafarnaún, del otro lado del mar de Galilea, tal como nos dice Juan 6:17. Ciudad base del ministerio de Jesús en Galilea, mientras él se retiraba al monte para orar y se encargaría de despedir a la gente de la forma la mejor posible. Y nos podemos plantear por qué Jesús se deshace de sus discípulos y les manda subirse a una barca cuando estos le hubiesen podido ayudar a despedir a la gente de una forma rápida, ya que no iba a ser una tarea fácil. Pero aunque no está explícitamente escrito, excepción hecha de que la gente quería hacer rey a Jesús, nos podemos imaginar la euforia que tenía que reinar en el lugar, una euforia contagiosa. La gente estaba maravillada, la gente estaba espiritualmente exultante, y muy probablemente, si leemos entre líneas, los discípulos tendrían el mismo grado de excitación que las 5.000 personas que se encontraban presentes allí, y el mismo grado de excitación que nosotros hubiésemos tenido, sin lugar a dudas, si hubiésemos estado presentes en aquel lugar. Y esto no era recomendable, ya que los discípulos también iban a entrar en el juego de entronizar a Jesús como libertador político, como el Mesías triunfante. Y Jesús, si me permitís la expresión, les corta la hierba bajo los pies, sacándoles del lugar y enviándolos a un páramo más tranquilo, menos eufórico, dejándoles claro que todavía no había llegado el momento de que fuese entronizado como el Mesías, y que la finalidad de su misión en aquel momento no era esa. Tras lo cual Jesús despidió a la gente, sin que sepamos bien cómo lo hizo, retirándose al monte a orar para estar en comunión con el Padre y descansar espiritualmente tras una jornada completa y, sin lugar a duda, cansada y agotadora. Y la pregunta que nos podemos formular es: ¿cómo, como creyentes, nos vemos reflejados en este episodio? Pues mucho más de lo que nos podemos imaginar o creer. Muchas veces nos vemos arrastrados al mismo tipo de euforias, las cuales no son malas en sí mismo, siempre y cuando sepamos controlarlas y encauzarlas en su justa medida. Todos, como iglesia y como personas, nos hemos encontramos y encontraremos en situaciones increíbles de bendiciones, de manifestaciones del Señor, tanto con una presencia poderosa del Espíritu Santo como con milagros. Y en esta iglesia hemos sido testigos de milagros. Y eso es realmente maravilloso. Bueno, pero al igual que la gente que se encontraba allí,
en las proximidades de Betsaida, incluidos los discípulos que querían entronar a Jesús o entronizar a Jesús como rey, más allá de que lo era, a nosotros nos pasa lo mismo. Y nos ocurre que en muchas ocasiones no queremos salir del lugar de bendición en el cual nos encontramos. De la misma forma que los 3 discípulos que asistieron a la transfiguración de Jesús, los cuales querían hacer cabañas para permanecer en el monte en un lugar maravilloso. Y aunque es legítimo, recomendable y extremadamente bueno que disfrutemos y nos gocemos de las bendiciones, nuestro cometido como creyentes es bajar de las nubes, salir de nuestras iglesias, de nuestra burbuja espiritual y compartir las buenas nuevas de salvación a la gente necesitada, ya que corremos el peligro que nos encerremos en nuestro confort espiritual, en nuestras maravillosas experiencias con Dios, que lo son, y además son buenas, y vivamos recluidos y encerrados en nuestras iglesias o comunidades, en nuestra área de confort. Y eso no es bueno. Y al igual que los discípulos, nuestro cometido es subirnos a la barca, cargados con todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros a través de Jesús, y navegar rumbo a Cafarnaúm, que representa la sociedad en la que vivimos, nuestro día a día, que no es otra cosa que codearnos con nuestros vecinos. Codearnos con nuestros vecinos, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros familiares que todavía no han tenido ese encuentro personal con Jesús, los cuales lo necesitan en su vida. Y nosotros somos los encargados de presentarles a ese Mesías que tomó nuestro lugar en un madero por nosotros para reconciliarnos con el Padre. La sociedad en la que vivimos necesita a Jesús, aunque no lo sepa. Y no nos podemos permitir el lujo de quedarnos en el monte haciéndonos cabañas para disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, ya que Él nos va a pedir cuenta por ello. El segundo punto nos habla de la obediencia y dudas. En Juan 6, 17 vemos que los discípulos obedecieron a Jesús y se subieron a una barca, no como con la que los que estuvisteis conmigo en el mar de Galilea disfrutasteis. No es esa barca tan grande, ese barco tan grande, sino una barca de pesca de la época. Y si los que visteis conmigo, si recordáis, en el Kibbutz de Ginobar hay una barca que tiene 2000 años de antigüedad que encontraron. Pues era ese tipo de barca. Pero bueno, eso en sí no era un problema, porque los discípulos eran pescadores de profesión, muchos de ellos, y navegar desde Betsaida hasta Cafarnaúm, aunque había una cierta distancia, no representaba un serio problema, a pesar de que ya había anochecido. Pero aquí, como no podía ser de otra forma, se torcieron las cosas. El señor Murphy se metió por medio. No el pastor Murphy de Barcelona, el otro Murphy. Y aunque el mar llamado Mar de Galilea, ya que es un lago, suele parecer tranquilo, no es menos cierto que cuando empieza a soplar el viento, procedente en línea recta de los altos del Golán, y más concretamente del monte Hermón, o de los montes de la Alta Galilea que están enfrente, suelen producirse serias marejadas e incluso tempestades. De hecho, Juan 6,18 nos narra que se levantó un gran viento, especificando Marcos 6,48 que era contrario, y agregando Mateo 14,24 que las olas azotaban la barca. Y la primera parte de Marcos 6,48 nos revela que los discípulos, varios de los cuales estaban acostumbrados a estar sobre el agua, ya que era su trabajo, estaban agotados por remar contra el viento, habiendo recorrido, tal y como nos dice la primera parte de Juan
6:19, entre 25 y 30 estadios, o sea, entre 5 a 6 kilómetros. De hecho, los discípulos estaban exhaustos, cansados, probablemente desanimados, no tanto porque corriesen peligro, sino porque se habían subido a la barca al anochecer, lo que en Israel suele ser muy temprano, y se encontraban en la cuarta vigilia de la noche, según nos dice la primera parte de Mateo 14:25, lo que significa que eran entre las 3 y las 6 de la madrugada. Además, por si fuera poco, Jesús no iba con ellos. Estaban solos, intentando llegar a Cafarnaúm. Y se encontraban en dicha situación debido a que habían obedecido a Jesús, el cual les había ordenado que navegasen hacia Cafarnaúm, habiendo incluso la posibilidad de que ellos, los discípulos, pudiesen intuir que se iba a levantar una ventisca, ya que eran de la zona, eran pescadores y estaban acostumbrados a detectar los cambios de tiempo. Y la situación que estaban viviendo los discípulos es calcada a la que en numerosas ocasiones solemos vivir como creyentes. Hemos creído a Jesús, le hemos aceptado como nuestro Salvador, le hemos entregado nuestra vida y, obedeciendo su mandato, nos hemos subido a la barca de la vida como creyentes, navegando hacia nuestro destino, compartiendo a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, compartiendo lo que hemos experimentado, compartiendo lo maravilloso que es Dios y la necesidad que tiene la gente de tener ese encuentro personal con Jesús. Y de hecho, cuando nos subimos a la barca, estamos eufóricos, convencidos de lo que hacemos, sin plantearnos la posibilidad de que surjan adversidades. Además, en muchos casos, nos sentimos experimentados para navegar de la misma forma que los discípulos, los cuales eran expertos pescadores, ya que llevamos años en el Señor y a veces, si me permitís la expresión, vamos de sobrados espirituales. O como mínimo, nos sentimos suficientemente preparados o capacitados para enfrentarnos a las circunstancias. Pero he aquí que para lo mismo que para los discípulos es de noche y se levanta un fuerte viento contrario que hace que las olas zarandeen el barco e incluso agua entre en su interior. Y esto nos suele llevar a un agotamiento espiritual, a un cansancio, a un posible hartazgo y al desánimo, ya que hemos remado espiritualmente contra viento entre 25 a 30 estadios. Y llevamos horas en la barca y todavía nos queda trecho para lograr el objetivo. La vida como creyentes, y todos lo sabéis, no es fácil, y menos en los tiempos en los cuales vivimos. Remamos contra corriente, y eso no es ninguna novedad. Nada más el hecho de compartir lo que creemos con otras personas suele ser o puede ser objeto de burlas, de escarnio, de maltrato, si no físico, aunque en muchos países así lo es, por lo menos mental. Se nos tilda de religiosos fundamentalistas, extremistas, incultos, políticamente incorrectos en base en las ideas que rigen en nuestras sociedades occidentales, así como en otras. Y un largo etcétera. Y además, por si fuera poco, también somos víctimas de las falsas teologías que surgen en el seno del propio cristianismo, que nos llenan de amargura y en algunos casos nos pueden hacer vacilar o engañarnos. Y esta situación, no nos hagamos falsas ilusiones, empezando por los pastores, siguiendo por los líderes y por cada miembro de las iglesias, suele provocarnos cansancio, agotamiento, desánimo, e incluso podemos llegar a pensar y plantearnos subirnos al carro de la iglesia y que otros tiren por nosotros, o que dejemos de luchar contra la corriente y que ésta nos arrastre donde quiera llevarnos, ya que tenemos el sentimiento que nos encontramos solos en la barca, la sensación de que Jesús no va sentado a nuestro lado. Y esta historia nos tiene que abrir los ojos a una realidad,
Muchos piensan que los creyentes no tenemos problemas, o que solo con venir a Cristo los problemas desaparecen milagrosamente. Desgraciadamente, el que piensa así está tristemente equivocado. Y por esto muchos abandonan el Evangelio cuando se ven atribulados y perseguidos por causa de Cristo, o sin ir a extremos, cuando les ocurre una situación de conflicto que no se esperaban. De hecho, el propio Jesús advirtió a sus discípulos y por ende a nosotros de lo que iba a ocurrir en nuestras vidas como creyentes, de las pruebas que íbamos a pasar. De hecho, Juan 17, versículos 14 a 15 nos dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y en Lucas 10:3 Jesús dice a sus discípulos: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es una realidad que Jesús, cuando permite la prueba, es para hacernos ver que estamos en medio de la batalla y que constantemente debemos tener nuestros ojos puestos en Él. Y el tercer punto nos habla de que Jesús está siempre a nuestro lado. Y aquí viene otro elemento interesante del relato. En la cuarta vigilia de la noche, según nos dice Mateo 14:25, entre las 3 y las 6 de la madrugada, Jesús, el cual se había retirado a orar al monte junto a Betsaida, tomó un atajo para dirigirse a Cafarnaúm. Y tan tranquilo cruzó el mar de Galilea caminando sobre las aguas, llegando hacia la barca en la cual se encontraban los discípulos, los cuales no le reconocieron, provocando en ellos desconcierto y turbación, llegando estos a chillar de espanto, de miedo, pensando que era un fantasma. Y nos podemos imaginar perfectamente la situación. Los discípulos estaban agotados de remar contra el viento y además habían olas, era de noche y de repente en una situación que se asemeja a las películas de terror, ven a una persona caminando sobre las aguas que se dirige hacia ellos, vamos, como para no chillar. Yo lo hubiese hecho, desde luego. Y por si fuera poco, tal y como leemos en el final del versículo 48 de Mateo 6, Jesús se aproxima a la barca, aunque sin mostrar intención de abordarla, ya que parecía que quería adelantarla. Y esta situación, que nos puede parecer hasta un cierto punto cómico o de terror, en base a nuestra perspectiva o sentido del humor, refleja perfectamente numerosos momentos de nuestra vida como creyentes cuando pasamos por pruebas. No me cabe la menor duda de que durante el transcurso de la travesía, los discípulos invocaron a Dios para que los librase de la situación en la cual se encontraban, preguntándose por qué Jesús no se encontraba en la barca con ellos. Y lo interesante del tema es que cuando Jesús se acerca a ellos para consolarlos y ayudarlos, ellos no lo reconocen y piensan que es un fantasma. Además, pensaban o tenían la sensación del que caminaba sobre el agua, aunque no lo habían reconocido como Jesús, quería pasar de largo y seguir su camino, cuando la realidad es que se estaba aproximando y acercando a la barca. ¿Y cuántas veces mientras pasamos pruebas pedimos a Dios que nos ayude? Pero estamos tan obcecados con nuestro problema que en numerosas ocasiones somos totalmente incapaces de ver el socorro que el Eterno nos hace llegar. Además de tener la impresión que Dios pasa de largo y no quiere abordar nuestra barca, dejándonos a la deriva en los problemas, cuando realmente es todo lo contrario. Y volviendo al relato, vemos que ante la zozobra y el espanto de los discípulos, el propio Jesús se dirige a ellos recogiendo lo que nos dice Mateo 14:27b y Marcos 6:50b, donde leemos: tened ánimo, yo soy, no temáis. Al tiempo que Juan 6:20b nos dice: yo soy, no temáis. Y esta simple frase pronunciada por Jesús es tremenda, ya que utiliza el famoso yo soy, expresión que del idioma hebreo no se utiliza
ya que se relaciona directamente con Dios, con el Eterno. Y tal y como he comentado en otras predicaciones, en otras ocasiones, cuando en Israel te preguntan ¿quién eres?, la contestación no es yo soy Carlos, sino yo Carlos. En hebreo sería Ani Carlos. Y en el caso de Ani sería más complicado, Ani. ¿Qué le vamos a hacer? Y Jesús, al acercarse a la barca y ver el estado en el cual se encontraban sus discípulos, en el estado que en numerosas ocasiones nos encontramos nosotros, no les dice soy Jesús o Ani Yeshua, les dice yo soy, identificándose con el Padre, con Dios, dejando claro que Dios está siempre a nuestro lado, instándonos a que tengamos ánimo y no temamos, ya que Él conoce todas nuestras situaciones e interviene en cada una de ellas, a pesar de que a veces nos cuesta, por nuestra falta de fe, ver su mano poderosa actuando. Y siguiendo el relato, vemos un episodio únicamente narrado por Mateo, y ese episodio se refiere a Pedro. Pedro, el impulsivo, quien si no, reta a Jesús y le dice lo siguiente en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A lo cual Jesús le contesta, ven. Y Pedro, que mucha gente dice, Pedro era el de las dudas. No, Pedro que fue el que tuvo más fe de todos los discípulos, ya que los demás se quedaron tranquilamente en la barca pensando que ya estaban pasando por suficientes problemas, sin que además realizasen cosas que a priori eran irracionales, se quedaron en la barca. Pero Pedro no se lo piensa dos veces y baja de la misma, comenzando a caminar sobre el agua hacia el lugar en el cual se encontraba Jesús. De hecho, no sabemos a qué distancia Jesús se encontraba de la barca, pero lo que está claro es que Pedro fue andando hacia Jesús hasta el momento en el que, estando cerca del Maestro, se dejó llevar por las circunstancias. Empezó a mirar a su alrededor, a ver las olas, el efecto del viento, etc., apartando su mirada de Jesús, lo que provocó que se empezase a hundir. Y pidió socorro a Jesús, ya que pese a que era un buen nadador, tal como nos dice Juan 21:7, el estado del mar de Galilea hizo que su vida corriese peligro, por lo cual pidió a Jesús que lo salvase. Y la situación por la cual Pedro pasó nos es muy familiar. ¿Cuántas veces nos ocurre lo mismo? Como creyentes pasamos por las dos fases. En ocasiones tenemos la fe de Pedro, dispuestos a todo, incluso a ir más allá de lo que va, más allá de nuestro entendimiento, pero en otras ocasiones optamos por la actitud de los demás discípulos, que consideraron que no era el momento de heroicidades y que la situación ya era bastante complicada para más locuras. Y si somos honestos con nosotros mismos, solemos quedarnos más en la barca que darnos un garbeo sobre las aguas. Pero también nos ocurre que bajamos de la barca y vamos caminando sobre las aguas de la vida hacia Jesús, pasando por encima de los problemas, de las circunstancias, y teniendo nuestra vista puesta en Jesús, tal como nos dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero también, desgraciadamente, nos ocurre que las circunstancias de la vida, los problemas, etc., hacen que apartemos nuestra vida de Jesús y nuestra fe se debilita y comenzamos a hundirnos en aguas turbulentas. Pero el propio Jesús nos mira con compasión y cuando Pedro le pidió auxilio, él mismo vino a su socorro, extendiéndole la mano, levantándole y recriminándole amorosamente las dudas que tuvo y la poca fe que mostró, tal como nos dice Mateos 14:31, actuando de la misma forma con nosotros. Y aquí tal vez hay un pequeño detalle que se os haya escapado. Es interesante ver que cuando Jesús rescata a Pedro, no deja que Pedro vaya nadando hacia la barca, controlando que no se hundiese, como hace un padre con sus hijos cuando están en el mar o en la piscina. No.
Ni tampoco Jesús arrastra a Pedro hacia la barca, sino que lo levanta sobre las aguas. Y aunque el texto no lo diga de forma explícita, ambos volvieron caminando hacia la misma. Y esto para nosotros es una lección y un consuelo. Jesús no nos arrastra, ni nos quiere arrastrar. Él quiere caminar junto a nosotros. Y camina junto a nosotros sobre las aguas. Pese a las dificultades de la vida, pese a las circunstancias, sean favorables o desfavorables, todo lo que podamos pasar o vivir. Él quiere que tengamos nuestra vista, nuestra fe puesta en Él, puesta en su persona, que nos dio la vida eterna a través del derramamiento de su sangre en la cruz por nosotros y posterior resurrección. Y Él quiere que seamos la novia de las bodas del Cordero, siendo este el punto final de nuestra peregrinación en la tierra, queriendo ayudar en todo y caminando a nuestro lado, tal y como leemos en Mateo 11, 28 a 30, que nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En la versión textual, que me gusta mucho más, dice: los que estáis agobiados. Y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Además, Hebreos 12, 1 a 3, en el cual ya hemos leído el versículo 2, nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y cuando tenemos claro en quién hemos creído, estando toda nuestra confianza y fe plenamente depositada en Él, nos ocurre lo relatado al final de la narración, Mateo 14, 32 y 33, que nos dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Al tiempo que Juan 6:21 añade: ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y como conclusión a este mensaje, a la historia bíblica que acabo de narrar y que hemos visto juntos, tenemos que tener claro que la vida de creyentes no es fácil. Hemos vivido, vivimos y viviremos momentos de gran euforia, pero también momentos de dudas, de zozobra. Tendremos grandes victorias, pero también derrotas. Pasaremos por momentos de mucha fe y otros momentos de fe insuficiente. Pero más allá de eso, tengamos claro que Jesús está a nuestro lado, camina a nuestro lado y nos lleva a buen puerto, tal como nos dice Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para ti que nos sigues por las redes sociales o que nos visitas desde hace varios domingos y que todavía no has entregado tu vida al Señor Jesús, hazlo. No dejes pasar este momento. Él te ama. Aunque tus circunstancias puedan hacerte parecer lo contrario, Él quiere caminar a tu lado. Él no quiere que te hundas en el mar de Galilea espiritual. Él quiere levantarte. Él no quiere arrastrarte, ni quiere que vayas nadando. Él quiere que camines junto a Él. Es su deseo. Y Él te está esperando. Él llama a tu puerta. Él sabe lo que hay. Él conoce el futuro. ¿Cómo no lo va a conocer si es Dios? Y Él sabe de lo que te espera, como no lo aceptes como Salvador personal. Y Él no desea eso para ti. Pero la pelota, el balón, está en tu tejado. ¿Vas a aceptar al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Lo vas a dejar entrar en tu vida?
vas a decir, mira Señor, tú sabes quién soy, sabes lo que he hecho, sabes lo que soy, conoces mis circunstancias, pero tú me puedes cambiar mi vida, puedes cambiar lo que soy. Y a Jesús no le importa tu pasado, sea cual sea, no le importa tu pasado. El pasado, pasado es. Él le importa tu presente y le importa tu futuro. Él quiere que lo dejes entrar, Él no va a forzar la puerta, Él quiere que lo dejes entrar en tu vida. Y Él quiere morar contigo y Él quiere caminar junto a ti. Si todavía no has tenido ese encuentro, no dejes pasar este día, no sabes de qué está hecho el mañana, no sabes lo que está hecho el próximo segundo. Puedo estar hablando ahora mismo y de aquí a 5 segundos caer de un ataque al corazón. Espero que no, pero bueno, hay 2 médicos en la sala, pero podría pasar, como a cualquiera de nosotros. No sabemos si vamos a sobrevivir a este día. Parece duro lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces no juguemos. No todos tienen la suerte, entre comillas, del ladrón de la cruz. ¿Me diréis suerte? Pues sí murió, sí, pero él veía que iba a morir. Y entregó su vida a Jesús en ese momento. No todos tienen esa suerte. Entonces no dejes pasar este día, no dejes pasar este momento. Si quieres aceptar al Señor Jesús, puedes hacerlo de varias maneras, abriendo tú mismo tu corazón al Señor, orando en tus propias palabras, diciendo, Señor, entra a mi vida, te necesito que me cambies, necesito que tú reines en mi vida. O puedes hablar con cualquiera de nosotros y oraremos por ti y te ayudaremos a dar ese paso. No es nada complicado, no tienes que ir a Montserrat de rodillas, ni ir a Roma, ni ir a Jerusalén, ni ir a ningún sitio. Es decir, Señor, te abro mi corazón, entra. Que el Señor nos bendiga. Y Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por esta predicación, Señor, y gracias porque, como dices, tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y realmente te pedimos que lo que hemos oído en el día de hoy lo podamos aplicar para nuestras vidas y los que todavía no han tenido ese encuentro contigo pueden entregar su vida a ti. Gracias por todo. En nombre de Jesús el Mesías. Amén. Tengáis una buena semana. Los que os vais a bautizar, por favor, si podéis acercaros 30 segunditos.